Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pánfilo Juan Rodríguez Loaiza, originario de Teolocholco. ¿A qué se dedica? Soy profesor de educación indígena en el nivel de primaria. ¿De dónde es originario? Bueno, ya me dijo que de Teolocholco, Sí. pero ¿usted es originario de algún grupo ¿Comunidad? étnico? ¿Una Sí, comunidad? soy de la comunidad de Coaxinca, sección tercera, perteneciente al municipio de Teolocholco. El grupo étnico al que pertenezco es el náhuatl. Así es. ¿Usted conserva o practica alguna tradición o costumbre de su grupo étnico? Sí, desde luego. Uno de los principales componentes de este grupo étnico, bueno, pues es la lengua indígena, en este caso el náhuatl. Y aparte, bueno, pues otras actividades como son los usos, las costumbres propios de la comunidad, ¿no? Por citar algo, por ejemplo, las festividades de los pueblos, por ejemplo, las mayordomías, las bodas, la tradición de Todos Santos, por ejemplo, por citar algo, ¿no? Todos esos se siguen conservando ahí y se practican entre la gente de la comunidad. ¿Usted qué opina de la integración de los pueblos indígenas a una sociedad contemporánea? Yo creo que es fundamental porque es la base de nuestra cultura nacional, ¿no? Y bueno, después de tanta lucha que los grupos indígenas han hecho a lo largo de los años, apenas en el siglo XX se les hace justicia porque ya a través de las legislaciones que se han hecho a nivel, digamos, del Congreso de la Unión y luego en el Congreso de los Estados, ya se estipula ahí, en la Constitución Política, los derechos de los pueblos indígenas. Amén de que, bueno, también la misma ley establece que los grupos indígenas deberán ser tratados con igualdad, ¿verdad? Porque existía cierta marginación hacia ellos y desde luego, bueno, pues el trato no era igualitario. Ahora, bueno, la ley los protege, la ley establece que los grupos indígenas serán respetados en sus usos, costumbres, tradiciones y desde luego su misma lengua. Así es. ¿Usted considera que aún existe la discriminación hacia esta Sí, etnia? sí, desafortunadamente, bueno, pues los seres humanos así somos, ¿no? Desafortunadamente por este lado, pero sí existe la discriminación porque al ver a un individuo, ¿verdad?, que viene de comunidades indígenas, se le considera como un ser de segunda, ¿verdad?, que no tiene pues, capacidad de entender y razonar, cosa que no es así. La gente muy equivocadamente discrimina de manera peyorativa, es decir, la trata muy inferior a la clase, pues entre comillas, entre la clase alta, ¿no? O la clase media. Pero el ser de un grupo indígena es muy valioso, primero porque habla dos lenguas, ¿sí? Y no tan fácil hablamos dos lenguas, ¿verdad? Esa es una cuestión. La otra, esta persona tiene ciertos rasgos culturales que son nuestra identidad cultural, ¿sí? Aparte de que convive con la naturaleza de una manera muy respetuosa, ¿sí? Para, por ejemplo, cortar un árbol, los grupos indígenas todavía pues le piden permiso a la madre tierra por ejemplo, para extraer algo de la naturaleza, ¿no? Para cortar un árbol, insisto, pues ven que la luna esté llena, ¿verdad? Haya luna llena, para que esa madera sirva y sea resistente para lo que lo quieran emplear, ¿no? Entonces son muchas cosas que los grupos indígenas valoran y que todavía practican hoy en día, ¿sí? ¿Usted cómo daría a esa integración a una sociedad actual? ¿Cómo sería, en su opinión, la forma correcta de verla, Bueno, primero de aplicarse? es un poquito complejo, ¿no? Pero yo creo que primero sería la parte de la sensibilización, ¿no? La parte de la sensibilización de las personas no indígenas, de que primero no discriminen y valoren lo que representan los grupos indígenas en sí, ¿no? Culturalmente hablando. Y luego, bueno, también trabajar mucho la parte de la concientización, ¿no? Porque, bueno, la misma Constitución lo establece. Aquí no somos, no vemos ciudadanos de primera ni de segunda, ¿no? Todos somos ciudadanos mexicanos, ¿sí? Inclusive, como por ejemplo, el estatus de la mujer anteriormente, pues no tenía el derecho a lo que ahora tiene, ¿no? Por ejemplo, de estudiar, de ocupar algunos cargos públicos y desenvolverse profesionalmente, pues eso hace años no se veía bien. Ahora la misma Constitución establece que tanto el hombre y la mujer tienen igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, en ese sentido,
consideramos que la sociedad en general que no se considera indígena tendría que primero concientizarse, sensibilizarse de que en los grupos étnicos representa un valor importante porque ellos conservan nuestra identidad nacional, que eso es muy importante y que algunos, pues la verdad, no hemos puesto cuidado en ese aspecto, ¿no? Y para usted fue difícil tener este trabajo, bueno, desenvolverse profesionalmente siendo indígena? No, porque primero porque bueno, yo ciertamente vengo de una comunidad indígena, de una familia pues humilde, ¿no? Como todos, pero siempre con una mentalidad clara de destacar y salir adelante profesionalmente. El hecho de ser indígena no me fue, digamos, no representó en mí un obstáculo. A lo contrario, yo sabía que yo tendría la capacidad de poder convivir en otro contexto, ¿sí? Y aunque ciertamente a veces como que nos marcan, nos discriminan un poco por el color de nuestra piel, y por la lengua que hablamos, pero eso, o sea, para mí fue un reto, ¿no? Porque digo, voy a demostrar que yo tengo la capacidad de convivir, o sea, en un contexto indígena, pero también en un contexto no indígena, ¿no? Y bueno, tan es así que pues estamos desenvolviéndonos en este medio y bueno, pues he llegado a ser hasta funcionario aquí de la Secretaría y creo que pues hemos hecho bien las cosas, ¿no? Así es. Sí. ¿Usted da clases en dónde? Bueno, yo hace años trabajé en escuelas, ¿sí? Yo empecé siendo maestro de grupo, de nivel de preescolar indígena y luego ya fui maestro de primaria indígena y desde hace alrededor de 20 años para acá me dieron el cargo de director técnico de primaria. Después de ahí, bueno, pues me he desempeñado en el área administrativa y luego, pues ya aquí en la Secretaría de Educación Pública he ocupado los cargos de subjefe técnico pedagógico, he sido jefe de departamento, he trabajado en el área de planeación educativa, en turismo infantil y ahorita otra vez estoy en el departamento de educación indígena como asesor técnico. Y bueno, pues las actividades que desempeñamos pues no se me dificultan porque bueno, pues conocemos el ramo y desde luego también tratamos de estar actualizándonos para hacer mejor nuestro trabajo. ¿Y cómo fue esa experiencia de educar a niños indígenas? Bueno, porque partiendo de la idea de que soy indígena, Sí. ¿sí? Entonces como que la identificación, ¿no? O sea, cuando tú recuerdas tu niñez y las limitaciones y ese tipo de cosas y la discriminación, entonces bueno, ya cuando eres profesionista y bueno, te toca pues trabajar con niños de esas características, obviamente que los entiendes, ¿no? Comprendes su idiosincrasia, comprendes su lenguaje, comprendes sus características lingüísticas y culturales, bueno, y a partir de ahí, bueno, pues empiezas a conducirlos de tal forma que pues los niños vayan superándose, ¿no? Y que se quiten el estigma aquello de que por el hecho de ser indígenas no podemos avanzar, o sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, podemos y tenemos la capacidad y podemos siempre y cuando nosotros nos los propongamos, ¿no? También, así es. ¿Y usted aún practica su lengua en donde vive? Desde luego, sí, platico con mi mamá, todavía vive mi mamá. Cuando llego, yo le digo, yo ni igual a ni tiquitito. Ne nechpactia ni tiquitis campa umpa hueyical tamastlo y antlascala. Juan nica niquimpaliwian piltoncitsi Juan espocamientlenaki kineki tlazaloski intomasehuantlastol. O sea, yo cuando llego con mi mamá le digo, pues ya llegué del trabajo, pues yo mi trabajo lo hago con mucho gusto, sobre todo cuando se trata de apoyar a niños, ¿no? Porque esa es mi vocación. Y desde luego compartir lo que sé con la gente que me lo solicita, porque igual pues hay mucha gente que dice que pues, bueno, ya los aspectos que tienen que ver con asuntos indígenas, bueno, pues ya no tienen valor o no tienen ya objeto de estudiarse, ¿no? Pero yo considero que es todo lo contrario, que sí hay que estudiarlos porque esa es parte de nuestras raíces y de nuestra identidad cultural. Sí. Tengo entendido que usted ha realizado algunas publicaciones. Sí, estoy trabajando unos materiales que tienen que ver precisamente con un poco la recopilación de la historia de Tlaxcala. ¿Sí? Es una historia sucinta de Tlaxcala. ¿Sí? Tratamos de puntualizar algunas cosas muy breves, no pretendemos dar historia aquí porque bueno, pues no es nuestra especialidad.
especialidad, pero sí retomar algunos puntos importantes desde los orígenes de Tlaxcala hasta nuestros días. Entonces estamos elaborando esos materiales, obviamente tienen que ser revisados técnicamente por otra instancia más profesional, pero bueno, nosotros estamos con la idea de construir ese tipo de materiales. Ahora, por un lado, por el otro, estoy haciendo también un cuadernillo que tiene que ver directamente con el aprendizaje de la lengua indígena, en este caso el náhuatl, ¿sí? También estoy haciendo un material de lengua ñañú, pero ahí tengo un acompañante porque yo no hablo ñañú, es decir, otomí. El ñañú y el otomí es lo mismo. Pero ahí tengo un acompañante, entonces yo le voy dando las ideas, vamos redactando, vamos poniendo ilustraciones, pero esa persona sí es hablante de otomí, yo no hablo otomí, solo hablo náhuatl.